celebraciones por su 50 aniversario, en conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta Cátedra Patrimonial José Luis Orozco. Para dar inicio, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Un gusto saludar a uno de los ponentes, el licenciado Jaime García Chávez. Bienvenido, doctor Armando Basura. Gracias por su presencia, maestro Enrique Payares Ronquillo. Bienvenido, doctor Arturo Rico Bobbio. Saludamos, por supuesto, al doctor Abraham Paniagua Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Damos una calurosa bienvenida a la señora Marta S. García Marín, esposa del doctor José Luis Orozco. Especiales agradecemos al doctor Armando Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido. Le agradecemos la presencia del maestro Raúl Sánchez Trillo, secretario general de la UACH. Bienvenido, maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Por supuesto, agradecemos la presencia de los directores de las diferentes facultades de la universidad, catedráticos, secretarios de área, administrativos, alumnos y público en general. Sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, cedo la palabra al doctor Abraham Paniagua Vázquez, director de Ciencias Políticas y Sociales, quien nos dará su mensaje de bienvenida. Pues muchas gracias, bienvenidos todos. Para las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, también para la Facultad de Filosofía y Letras, es todo un honor, un placer desarrollar por primera vez las primeras dos jornadas de la Cátedra Patrimonial José Luis Orozco, fundador el 3 de septiembre de 1969 de la entonces Escuela de Administración Pública y Ciencias Sociales en Ciudad Juárez, un ejercicio muy importante e interesante de descentralización que se realizó ya hace 49 años. Uno de los objetivos de esta administración, académicos importantes, es precisamente la institucionalización de una cátedra patrimonial que discuta sobre la obra de una mente brillante latinoamericana como el doctor Orozco, y que a partir de aquí se discutan también temas de actualidad sobre Estados Unidos, política, economía, sociedad y cultura. Y esta primera jornada, o estas dos primeras jornadas, que sirvan como reconocimiento a la obra intelectual y al aporte científico de uno de los pioneros en los estudios sobre Estados Unidos, el doctor José Luis Orozco, y también nombrar de que los ponentes en estas dos primeras jornadas fueron seleccionados, fueron reconocidos en vida por el doctor Orozco. Pues bien, agradeciendo una vez más su presencia, señor rector, damos inicio al programa. Hubo un ajuste del tiempo, les pido a los ponentes ajustarse a 20 minutos máximo. Yo les haré saber cuando vayan 15 minutos y al momento de haber cumplido el tiempo. Bien, el primer ponente de esta noche es el doctor Arturo Rico Bobbio, con su ponencia José Luis Orozco en el país darwiniano. Por favor, doctor, tiene usted 20. Antes quisiera saludar también, por supuesto, a los exdirectores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que nos acompañan esta tarde.
Tengan ustedes muy buenas noches, autoridades y público en general, especialmente la querida Marta, la esposa de José Luis, una persona muy cercana. Tengo el honor, el gusto, el recuerdo imborrable de haber sido muy cercanos amigos José Luis y yo. Por eso me va a permitir hablar de él con esa familiaridad, desde el doctor Orozco, como valdría la pena indicarlo en relación al mérito de su trabajo. Bueno, quiero evocarlo en estos 20 minutos rápidamente a través de una pequeña referencia a lo que fue su paso por la universidad. Me tocó ser compañero de él en la preparatoria de la universidad, donde se vivía en aquellos años un ambiente de discusión política. Es muy importante tenerlo presente para más o menos plantear lo que debe haber sido el caldo de cultivo de un espíritu inquieto como el de José Luis. En esa preparatoria donde se leía el marxismo, se discutía, había una polémica entre creyentes y no creyentes, un ambiente totalmente maniqueo, como él acostumbraba a decir a veces en relación al campo internacional y los planteamientos políticos. Y en ese espacio fue donde caímos bajo la tutela de un extraordinario maestro, el profesor Federico Ferrogay. Lo menciono porque el maestro Ferrogay y José Luis escribieron el primer texto de historia de la filosofía, así, Introducción Histórica a la Filosofía, que fue publicado su primer ejemplar en 1966. Y a partir de ahí, José Luis empieza a realizar un trabajo de publicación impresionante. En los años que transcurren desde entonces hasta el actual, 2018, José Luis publicó más de 18 títulos de libros diferentes. Entre ellos, además de las publicaciones que él coordinaba, donde varios de sus alumnos de ciencias políticas participaban, o maestros para colaborar en torno a los temas que eran de su interés, además de cuadernos que fueron publicados tanto en México como en Italia, en torno a algunos de los políticos más importantes de nuestro tiempo, entre ellos Pareto, por supuesto, y Mosca, Giovanni Mosca. Bueno, José Luis termina la carrera de Derecho con una tesis en torno a Hegel y el Estado contemporáneo, el Estado moderno. Ahí se veía claramente su vocación por los temas de la política internacional. Y efectivamente, terminados los estudios de Derecho, que seguimos también juntos, empezando en Filosofía, que abandona para irse precisamente al Paso, Texas, a estudiar allá su maestría en Ciencias Políticas, y allá publicará uno de sus primeros libros muy importantes, que es precisamente conocido como La Pequeña Ciencia, que ha tenido varias ediciones, publicado en 1978, cuando él todavía estaba allá entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Quiero hacer notar que el interés del doctor Orozco fue siempre en torno al problema de la relación entre México y Estados Unidos. Siempre estuvo presente para él el tratar de comprender las políticas de Estados Unidos en relación a su primer vecino al sur, que somos nosotros. Y esa preocupación lo llevó a lugar desde que tuvo la primera oportunidad de encontrarse con los archivos, las bibliotecas enormes del Paso de UTEP y, en fin, San Antonio, Texas, donde también tuvo una estancia, a hurgar en una bibliografía muy importante y poco conocida, que contiene el pensamiento de los principales partícipes en la vida intelectual y política de Estados Unidos. Y digo principales porque, bueno, la bibliografía que realizó es vastísima. Si ustedes ven cualquiera de sus libros, cualquiera de los que ustedes quieran tomar en sus manos, van a ver que es una bibliografía aparentemente exhaustiva, pero siempre encuentra más y más. La leía, la traducía. Él tuvo la gran habilidad de manejarse con varias lenguas, leía en inglés, por supuesto, francés, el italiano, fluidez, incluso llegó a dar una conferencia en Milán
similar en italiano, y es que tenía una avidez por el conocimiento y por descifrar exactamente el espíritu, el pensar norteamericano y por qué Estados Unidos es un país hegemónico, expansionista. Y fíjense cómo los títulos van dando cuenta de ese interés. Claro, antes de publicar los primeros cuadernillos sobre el tema político, publica una teoría social, dado que él se ocupó, entre otras cosas, en Ciudad Juárez, de impartir la materia de ciencias sociales, materias de ciencias sociales. Pero uno de sus ensayos de 1970, que es un cuadernillo, es Gaetano Mosca, ensayo de ciencia política. Se ve que, aunque a veces se piensa que José Luis era una persona totalmente dedicada al pensamiento norteamericano, que había olvidado el pensamiento universal, y no es así, porque toda la obra de José Luis está constantemente contrastando el espíritu de lo que llamaríamos el capitalismo a la europea, a un eurocentral principalmente, con su principal o sus dos principales interlocutores, Inglaterra y Francia, y el capitalismo a la norteamericana. Y en su investigación va mostrando por qué era tan especial el capitalismo norteamericano, por qué no correspondía esa visión del liberalismo al liberalismo europeo franco-anglo, que finalmente fue el que lanzó la proclama de la libertad y la defensa de la libertad entre todos los pueblos. Pues bien, en 1980 publica un pequeño libro, Notas del País Darwiniano, y ahí se ve que está tratando precisamente de entrar en las entrañas del pensamiento de Estados Unidos. Y qué mejor que recordar, y él lo hace en varios de sus libros, porque como que son ángulos, caras diferentes del mismo fenómeno del capitalismo y del imperialismo norteamericanos, va mostrando algunas facetas, desde el hecho de cómo se fundó y formó el espíritu norteamericano en esas 13 colonias, que fue una expresión de un gesto de libertad, una búsqueda de libertad, tanto religiosa como de los campesinos ingleses, que se veían muy limitados por el gobierno de la Gran Bretaña. Total, pronto verá en sus obras un giro hacia el estudio de algunos autores particulares que van a tener un papel muy importante en la formación del pensamiento norteamericano. En 1985 publica Henry Adams y la tragedia del poder norteamericano. Hay que señalar que los famosos padres fundadores de Estados Unidos, todos tenían posturas ideológicas muy definidas. No eran solamente, como Washington, un gran general, sino también eran teóricos, eran personas que desarrollaban un pensamiento ilustrado, personas preparadas, que planteaban cuál debería ser la relación desde el principio entre Estados Unidos y el resto del mundo, particularmente toda la América al sur de Estados Unidos. Y ahí es donde se va a ir mostrando, y lo expresarán seguramente mis compañeros en la mesa, se va a ir mostrando ese espíritu que se justifica como expansionista, primero con un sentido protector, porque finalmente algunos de los teóricos, y fueron los primeros presidentes de la naciente Estados Unidos cuando la independencia, cómo van justificando el hecho de tener en cuenta siempre a los países al sur y particularmente a México como países débiles, como países desgraciadamente formados dentro de una tradición hispánica católica, cuando que el espíritu anglo-protestante tenía una visión de la libertad mucho más clara, más definida. Había un sentido de superioridad racial claramente manifiesto en estos autores y actores de la vida política de Estados Unidos. La Revolución Corporativa la publica en el 87, en el 88, Inteligencia del Poder, donde ya habla sobre el pensamiento político italiano como una especie de compás de espera y contraste con el mundo norteamericano. Razón de Estado y Razón de Mercado en el 92,
sobre el orden liberal del mundo en el 95, en el 97 el Estado pragmático, también otra vez se preocupa un poco por el mundo europeo, Pareto, una lectura pragmática, Pragmatismo e Inteligencia Política Global en el 2000, de teólogos pragmáticos y geopolíticos en el 2001, Benjamin Franklin y la Fundación de la República Pragmática 2002, 2004, el siglo del pragmatismo político, Érase una utopía en América en el 2008, William James y la filosofía del siglo americano en el 2009, La Odisea Pragmática en el 2010 y Esperando a Trump en el 2017. O sea que José Luis siempre tuvo presente cómo iba evolucionando la relación entre nuestros países. Y por supuesto no podía estar ausente del comentario internacional y de la figura tan polémica como fue precisamente la elección del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fue entrevistado y dictó pues una exposición para mi gusto extraordinaria ante lo que son los medios televisivos, que ahí presentaron cómo a su juicio Trump era, y en un libro lo expone de una manera mucho más amplia, cómo a su juicio Trump era el presidente que tenía que llegar. Era el resultado lógico de la evolución del pensamiento norteamericano. ¿Por qué? Porque finalmente es uno de los representantes de esas dos líneas, una conservadora y otra más liberal, una federalista y la otra más bien de tipo proteccionista o conservador, que siempre ha tenido en Estados Unidos una representación a partir de la división de los partidos políticos en demócrata y republicano. Uno esclavista, uno que se rindió o derivó del proceso de esclavismo en el sur, que tuvo sus presidentes que lo favorecieron, y otro en el norte, que sería el que representaría los intereses republicanos. En fin, creo que sería muy importante hacer una especie de rápida evaluación de lo que yo encuentro en la obra de José Luis, para dar paso a las siguientes intervenciones, en donde yo me pregunto por qué José Luis Orozco, el doctor Orozco, se dedicó a estudiar a fondo el pensamiento de nuestros vecinos del norte. ¿Por qué no el estudio del pensamiento mexicano en materia política? ¿Por qué no hizo una confrontación? Estoy convencido, por lo que lo traté, por lo que tuve la oportunidad de convivir con él en muchas ocasiones, que él era uno de esos intelectuales que están claros que así como hemos sido objetos de la pesquisa por parte del pensamiento y del escrutinio norteamericano sobre nuestra cultura, sobre nuestras costumbres, así deberíamos ser nosotros con ellos. Deberíamos entrar a las vísceras, al mismo núcleo del pensamiento, del pensar y del ser del norteamericano para comprenderlos y poder así establecer políticas en plan igualitario y escapar de las celadas que el liberalismo, la burguesía norteamericana pudiera hacer. Ese mundo corporativo, ese mundo donde el poder está realmente en las grandes empresas, en los grandes capitales norteamericanos, y que claro, por supuesto, su interés fundamental es ampliar sus mercados. Pienso que la obra de José Luis Orozco es una obra pionera en su terreno. No ha habido nadie que haya hecho una investigación de este tipo, ni a esa profundidad, y menos así de Estados Unidos. Como que ha habido una especie de temor reverencial a eso que consideramos como la nación más poderosa del mundo. Pero yo creo que estudiarlos y ponernos claramente en un plan, ahora sí, de ser no escrutados, sino escrutadores, es lo que hace de la obra de José Luis Orozco una obra magistral, una obra pionera y una obra que tenemos mucho que aprender de ella. Cualquiera que quiera conocer el porqué del ser del norteamericano y de una manera totalmente científico-política, debe asomarse a la obra de José Luis Orozco. No creo que haya otra obra que haya hecho ni el más pequeño avance en la dirección en que José Luis Orozco lo planteó. Así que es un orgullo tener aquí a la representación de la familia a través de Marta, para poderle decir de parte de nosotros, parte mía, que tenemos una profunda admiración a la obra de José Luis y que lo leemos y lo seguiremos leyendo para tratar de comprender
ese mundo tan polarizado en el que vivimos y en el que México le toca jugar un papel especial. Muchas gracias. Por lo del micrófono, también agradezco la presencia del doctor Damián Porras Flores, doctor en la Facultad de Ciencias Agroeconómicas. Gracias, Damián, por tu presencia y tu apoyo. Bien, el segundo ponente de esta noche es el maestro Enrique Payares Ronquillo, con Benjamin Franklin y su papel en la fundación de Estados Unidos en la óptica de José Luis Orozco. Maestro, bueno, 20 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, buenas noches a todos ustedes. No sé si se escucha bien. Agradezco la invitación de Ciencias Políticas a través de su director para hablar de José Luis Orozco, que lo considero que es el doctor Orozco es reconocido como el precursor más importante para el desarrollo de la investigación y el análisis más actualizado sobre los Estados Unidos de América. En general, el pensamiento político, pensamiento político de este autor ha sido reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que fue profesor de Teoría Política Internacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de 1984 a 1992. Fue jefe de la División de Estudios de Posgrado, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias. José Luis Orozco concentró su interés en el tema del pensamiento político y geopolítico norteamericano, así como de su historia. Sin embargo, creo que al revisar parte de su obra, para José Luis Orozco llevó su investigación más allá de lo meramente histórico. En realidad, su trabajo es interdisciplinario, pues abarca la filosofía, la historia, la ciencia, la política y las relaciones internacionales. Su madurez y experiencia en los temas que abordó nos permiten considerarlo como uno de los pensadores mejor calificados en los estudios sobre filosofía política estadounidense en México. Un aspecto singular del doctor Orozco es que su interés por la ciencia política como disciplina le permitió investigar de manera exhaustiva la conformación estructural de los Estados Unidos, explorando aquellos textos que los propios académicos norteamericanos se han reservado en examinar. En palabras del propio José Luis Orozco, señala que le interesaba el estudio de los Estados Unidos a partir de sí mismos, como ya lo señalaba ahorita el doctor Ricobio, a partir de sí mismos y no desde fuera, esto es, de la forma en que internamente configuraba sus relaciones amistosas o conflictivas con otros países. Sin ninguna duda, la obra del doctor Orozco ha enriquecido de manera original y muy bien documentada la bibliografía sobre el tema que actualmente circula no solo en español, sino en otros idiomas. Es por eso que su obra es referencia indispensable, pues ha aportado categorías que son clave para entender el sistema político norteamericano, como son los del pragmatismo, el corporativismo, la ética del trabajo o el elitismo corporativo, entre otras. Hablaré brevemente sobre el trabajo de José Luis Orozco, que tituló Benjamin Franklin y la Fundación de la República Pragmática. Hablaré en el sentido de invitar a los estudiantes de Ciencias Políticas y Sociales a la lectura de esta obra
ya que nos permiten tener una idea clara de cómo se fueron forjando desde Benjamin Franklin las ideas y las formas en que este país actúa, acciona y presenta sus objetivos. En este trabajo, el autor destaca que Benjamin Franklin, un pensador con un extraordinario historial de logros en las áreas de la política, la ciencia, la cultura popular, la economía, la diplomacia y la especulación capitalista, a pesar de que cursó únicamente estudios elementales que abandonó a la edad de 10 años. Benjamin Franklin, nacido en 1706, vivió prácticamente todo el siglo XVIII. Fue el 15º hermano de un total de 17. Como todos saben, fue político, científico e inventor estadounidense. Estudió la electricidad y de cuanto atrajo su interés, fue inventor del pararrayos y de otros útiles artefactos. Honesto y eficiente, hombre público y destacado artífice de la independencia de los Estados Unidos. Para José Luis Orozco, Franklin fue uno de los pocos pensadores de la colonia británica que anticiparon y evaluaron los alcances y las limitaciones de la modernidad que empezaba a experimentar Europa, junto con movimientos sociales de gran importancia, como lo fueron la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. El doctor Orozco la clasifica como un filósofo, el doctor Orozco clasifica a Franklin como un filósofo pragmático, en donde podemos ver en él que entreteje la antropología económica y la moral en medio de las contradicciones que se empezaban a dar entre el puritanismo y la ilustración, la teología y la ciencia, la austeridad laboral y el regocijo de lo mundano. Para el maestro Orozco se trata de un filósofo político que ve los atributos del republicanismo tanto como los del absolutismo. Saca lo bueno de pensadores tan radicales como Thomas Mann y de conservadores como Edward Burke. ¿Por qué es importante para Orozco reflexionar sobre Benjamin Franklin después de los acontecimientos del 9/11, tras los cuales se desvanece la conciencia noratlántica y la ética del trabajo ante la nueva actitud militarista? Porque la ética del trabajo fue distintiva e icónica del capitalismo norteamericano impulsado fuertemente por Benjamin Franklin. No debemos olvidar que Franklin fue denominado por Max Weber como el primer codificador ético del capitalismo. El doctor Orozco sostiene que examinar a Franklin de nueva cuenta es importante porque el abandono de la ética del trabajo constituye la abdicación de una parte importante de la configuración moral y política nacional más amplia a la cual Franklin contribuyó decisivamente en el proyecto de la nueva nación. Para Benjamin Franklin, la ética del trabajo representa un engranaje regulador, cultural y económico implícito en organismos del Estado, en empresas y en los grupos religiosos. Para él, una futura nación no puede sobrevivir sin que este elemento fuera eje de sus actividades y proyectos. En la óptica de José Luis Orozco, la ética del trabajo aminoró los peligros de la sociedad consumista del momento y del hedonismo que para nuestro autor está plasmado perfectamente en la fábula de las abejas, o como lleva como subtítulo, de cómo los vicios privados hacen la prosperidad pública de Bernard de Mandeville, que quizá no conocen. Se trata de una colmena parecida a una sociedad humana, en donde hay una serie de bribones, hay malos políticos, hay malos sacerdotes, hay malos médicos, también hay una mala reina,
Pero de todas maneras en esa colmena parece que se vive feliz, es una colmena que progresa, es una colmena bastante dinámica, pero las abejas deciden, no recuerdo si es por Júpiter que manda una buena reina, y deciden portarse bien. Al portarse bien las abejas, pues indudablemente que va a haber un cambio fundamental. Como ya las abejas ya no son lujuriosas, ya no andan persiguiendo esa abundancia en los alimentos, pues entonces ya no se enferman y por lo tanto ya no se requieren de médicos. Como ya no se pelean, como son buenas gentes, como son sumamente honestas unas con otras, pues ya no hay denuncias, ya no se necesitan abogados, no se necesitan ministros que lleven a cabo estos juicios y así sucesivamente. El caso es que esta colmena, con el paso del tiempo, se va de pique, porque ya no hay progreso, ya no hay esto, y entonces en ese sentido la moraleja de Mandelbrot da a entender que los vicios privados producen la prosperidad pública. Les recomiendo la lectura de esta fábula porque realmente es muy actual esta visión de cómo los vicios particulares producen prosperidad pública. Para Benjamin Franklin, en el estudio que hace José Luis Orozco de Franklin, trata de describir con cierta exactitud lo que el científico político dijo y escribió en términos de sus propios quehacer, sin los intermediarios eruditos y especialistas que han escrito sobre él y que de alguna manera lo quiere insertar tal como era el proyecto de la nueva nación que constituyeron los Estados Unidos. En este trabajo de investigación, José Luis rescata y utiliza la ética económica de Franklin en un contexto mucho más amplio de la historia de las ideas políticas y geopolíticas, con el fin de visualizar el desarrollo de su pensamiento en función de las relaciones tanto nacionales como internacionales de poder, lo que según Orozco imprime un sentido específico en el ámbito histórico tan crítico y tan complejo que le tocó vivir al fundador de la República Pragmática. Pero también podemos apreciar en este trabajo un propósito, esto es, desmitificar la figura de Franklin, ya que en donde historiadores y académicos, no necesariamente estadounidenses, lo caracterizan como un modelo de impresor, de letrado, de moralista y educador, de inventor y científico, de empresario, de político y diplomático, por supuesto como constructor de una nación. Pero en la óptica del doctor Orozco, muchos autores omiten justamente las circunstancias y, en palabras de él, los contextos que explican por qué alguien es capaz de alcanzar para sí y para su proyecto de nación un saldo prodigioso de aciertos que no necesariamente provocaron beneficios para la humanidad entera. Y es que, de acuerdo con Orozco, ocuparse de Franklin ofrece claves para entender la complejidad y tortuosidad que adoptan en los Estados Unidos lo que se denominó la modernidad. Su puritanismo, el de Franklin, se fusiona más con el pragmatismo secular que con los ideales ascéticos y diplomáticos del primer capitalismo protestante, como lo hace notar ya Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. También no es de extrañar que a Franklin le sitúen como un puente en la filosofía anglosajona que va de pensadores como Bacon y Locke hasta Bentham y John Stuart Mill. Sin embargo, para Orozco, Franklin adopta un determinismo empirista que va más allá de los modelos atribuibles a Newton y a Thomas Hobbes. Él busca situarse en el justo medio, entre el estado del amor y el estado de naturaleza de Hobbes, porque polarizar significaba omitir los márgenes de maniobra con los que el pragmatismo de Franklin le permitiría a las élites ilustradas y a los revolucionarios norteamericanos adaptarse hasta donde fuera posible. Dice que en este trabajo se nos hace ver que Franklin no constituyó la ejemplificación de la ilustración francesa
suelo americano. Si bien Franklin conoció personalmente a ilustrados como Voltaire, Rousseau, ya en edad avanzada, sí, su oposición al colonialismo británico no obedece a una adhesión incondicional y al pensamiento de la Ilustración. Sin embargo, algunos de sus ingredientes radicales y seculares se convertirían en parte fundamental del trabajo revolucionario. Otro aspecto importante que destaca José Luis es la desconfianza que tuvo hacia la vana filosofía, a las grandes profecías y más cauteloso al imperio de la razón. Lo hace con cierta desconfianza que de alguna manera queda conceptualizada en la modernidad. Franklin es fundamentalmente empirista, asociado a la ciencia y a la experiencia histórica, a la experiencia política, económica y religiosa, hiciera posible de manera natural y lugar la formulación y el impulso de los Estados Unidos. Aunque Franklin ya no estuvo presente en la fundación de los dos grandes proyectos educativos de la nación, el uno federalista, organizado por Alexander Hamilton, y que estaba asociado a la aristocracia y el proteccionismo, y el segundo, el republicano, encabezado por Thomas Jefferson, y asociado al liberalismo y a la democracia, decía que a pesar de que no estuvo presente, pues él muere en 1790, en este proyecto de nación vemos claramente y en todo momento la presencia de Benjamin Franklin. Así pues, ya se diga metafísica empresarial y política o teología empresarial y política, no importa qué nombre sea el mejor, se traduce en la era de la globalización con términos de eficiencia y productividad, que son artículos de fe o actos de religión presentes en la ideología económica de Estados Unidos. Incursionar en la República Pragmática del Dr. Orozco hará más clara no solo una estructura de poder como una estructura de pensar que sobrevive con el tiempo y que tiene su origen en figuras tan controvertidas como la de Benjamin Franklin. Convoco y invito a todos los estudiantes de ciencias políticas a que lean esta obra de José Luis con el objeto de conocer y tener más en mente la forma en que se estructuró Estados Unidos, visto con uno de los pensadores, o con los ojos de uno de los pensadores más importantes, como lo fue Benjamin Franklin. Gracias, maestro Payares, por su ponencia de Benjamin Franklin y su papel en la formación de Estados Unidos en la África. Jaime García Chávez, cuerpos con 20 minutos. A la universidad esta oportunidad de diálogo, de encuentro, particularmente a la invitación que me ha hecho el doctor Abraham Paniagua Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Políticas y también desde luego al ciudadano y director de Filosofía y Letras, desde luego a las autoridades, felicitar a la facultad por estos 50 años de vida. También me siento congratulado grandemente por la presencia de la señora Marta García Marín, a la que recuerdo en el familiar de Chihuahua como primer domicilio. La invitación que se me hizo para participar en este evento me llevó a realizar infinidad de lecturas
que pensé que jamás volvería a tocar. Quiero, desde luego, advertir que mi intervención no es una intervención propiamente académica, sino pues procurará hablar el político convencido de una vocación beberiana por influir en la vida pública y de los que intentan una y otra vez proponerse lo imposible para lograr lo posible. Tiene significación para mí el encuentro con José Luis Orozco en este contexto. Yo vine a estudiar la escuela preparatoria aquí en la universidad como un camarguense que venía a buscar luces, que sabía que en el estado de Chihuahua, no obstante que se tuvieran otras vocaciones, pues no había de otra más que entrar a la carrera de Derecho, donde había un acercamiento a la filosofía, a la economía, a la sociología. Y en ese contexto pienso en formular una especie de ejercicio de imaginación y ficción, porque conociendo la obra de José Luis Orozco, pues no puedo menos que pensar que sufrió la misma circunstancia que todos los que teníamos otra vocación. Yo no me imagino a José Luis Orozco ingresando a la Escuela de Derecho para prepararse para llevar juicios hipotecarios o ejecutivos mercantiles. Era pues un académico ya muy consolidado, fue mi maestro de filosofía de la historia, de sociología, y pues trabé con él una amistad que al paso de los años valoro de manera muy grande por lo fecundo que resultó para mí. Pienso que él tuvo el mismo dilema que tuvo Franz Kafka cuando ingresó a sus estudios de jurisprudencia. Lo imagino alimentándose espiritualmente con gran daño para los nervios durante los exámenes de leyes, y particularmente porque pues se alimentaba virtualmente de acerrín, que por otra parte ya estaba premasticado por 1000 bocas. Había poco aliento para ingresar a hacer la carrera, pero afuera de la escuela, en Chihuahua de 1962-63, llegó la estupenda película Matar a un ruiseñor, llevada al cine por Robert Mulligan, y que pues expone en pocas y llanas palabras la obra de Harper Lee, Matar a un ruiseñor. O sea, ver esa película era una invitación a ingresar al estudio en una escuela de leyes. No obstante que la película decepciona del sistema judicial, que más se resumía en el mundo por llevar la justicia a la sociedad en todas las controversias que se planteaban a la misma. Y además, pues, ¿quién no quería ser Gregory Peck después de ver a personificar a Atticus Finch? Creo que José Luis estuvo a la altura del gran reto de proponerse realizar tareas grandes como las que están atrás de esta estupenda novela. Pero esto es simplemente un ejercicio de imaginación, porque también recuerdo en las pláticas con el maestro Orozco, pues que hizo un ejercicio limitado en el periodismo de aquel entonces, ligado profundamente al autoritarismo. Como orador, pues hubiera sido un orador notabilísimo, porque no creo que haya dado otro de estas tierras como él. Pero desde luego que José Luis Orozco se decantó por el estudio de la política y las ciencias sociales. En esto quiero decir que todos ganamos cuando él se decantó por estos estudios, logrando, como ya lo expusieron mis compañeros, una muy profunda
profunda erudición. José Luis es un miembro de esa generación de la posguerra, que pertenece a una generación de ruptura, en medio de un autoritarismo mexicano pues, bastante conocido. Chihuahua era gobernado por un militar, el ambiente internacional era de la Guerra Fría, el aliento de la Revolución Cubana que sacudió al continente, y la Universidad Autónoma, como bien lo dijo el maestro Rico Bobbio, pues era un hervidero de debate y de discusión muy rico, muy fecundo. Y desde luego, pues en Chihuahua había ya una reacción política con poder financiero. También se da la rebelión de 1965 con el ataque al cuartel de Madera, y una disputa entre los liberales y los liberales un poco más allá, que van llegando ya al socialismo. La disputa de las ideas era importante, aunque limitada. Teníamos a hombres imprescindibles como Fuentes Vares, también que se ocupó del pensamiento norteamericano, a Francisco R. Almada, que dilucidó grandes debates en la sociedad chihuahuense, y el infaltable Federico Ferrogay, al que de origen en la primera tesis el maestro Orozco le dedica su trabajo, igual que el último de Trump, donde también le hace un reconocimiento. O sea, fue un maestro inolvidable para muchos, pero muy influyente en José Luis. Desde luego que en aquel tiempo pues había socialistas, había marxistas, había, por excepción, demócratas cristianos, un episodio que resultó importante, pero efímero. Yo encuentro un aspecto importante en la ruptura de José Luis con el pensamiento jurídico que tomó en la Escuela de Derecho. Y creo que esta ruptura se da en un ensayo que se publicó en cuadernos, en lecturas jurídicas, y en el cual él hace una distinción entre sociedad y Estado como un criterio metodológico. Creo que a partir de ahí hay una ruptura con la enseñanza de Derecho. Desde luego, José Luis plantea aquí trazar esa línea divisoria que no engrandece el conocimiento humano al formarse ciencias particulares, sino que las engrandece cuando efectivamente les da un objeto de estudio. Él lo planteaba como un imperativo previo a toda consideración científica. Eso me parece fundamental, porque nos va a llevar a una pregunta: ¿dónde está la sociedad? Una pregunta en la obra de Orozco: ¿dónde está la sociedad y dónde está el Estado? De aquella época hay una frase, no los voy a ocupar en ella, pero donde José Luis se acerca a la teoría del Estado que se impartía en la Escuela de Derecho y rompe con ella porque la encuentra hueca, vacía, formalmente una obra de lógica y de técnica, pero realmente carente de los valores que están en la realidad misma, que le dan estructura a la vida, como ciencia de conciliación también, pero él finalmente dictamina en esta obra pequeña, dice: la catástrofe de la teoría jurídica del Estado radica precisamente en la suposición ingenua del imperio y la imparcialidad de la ley. ¿Cuál es el destino de este ensayo? Que realmente no encuentro si fue hecho antes de la tesis, después de la tesis o simultáneamente. Pero creo que el destino de esas primeras palabras lo llevan al encuentro de Hegel. Ahora, a la distancia, yo puedo decir que Orozco se decantó más por la obra La filosofía del derecho, no obstante que cita desde luego su obra, la obra de juventud de Hegel, la lógica misma, pero menos la fenomenología del espíritu, y sí muy particularmente lo que es la filosofía del derecho, quizás la obra más polémica y controvertida del filósofo
viendo el ensayo, a mi modo de ver, este ensayo incita a una ruptura en la visión de defensa del Estado mexicano, aunque no se exprese así. Yo creo que eran tiempos en los que ya en el ambiente académico había estupendas obras, algunas ya envejecidas, como las del INEC, otras todavía con mucha actualidad, como la de Hermann Heller, no se diga en su momento la de Kelsen, pero aquí pues teníamos que consumir el libro de Génesis y Teoría del Estado de José López Cordillo, en aquellos un oscuro personaje que luego, andando el tiempo, pues se convirtió en presidente de este país. Creo que en ese marco, pues José Luis se revela contra esta forma de aprendizaje, de enseñanza del derecho, y entonces da, a mi modo de ver, el paso central, que es precisamente el sustentar la tesis del Estado hegeliano, sobre la teoría hegeliana del Estado moderno. No se trata aquí de resolver un enigma, no se trata de ver si José Luis tenía un pensamiento puro, sin contraposición ni transformación de los grandes problemas que tenía la sociedad mexicana, y el remolino que ya algunos, entre ellos yo, empezábamos a formar aquí en Chihuahua, el remolino que todavía no termina, y que es la época de la presentación de esta tesis. La tesis es del 67, pero nos estamos refiriendo a esos años 65, 66, este año de ruptura. Desde luego que la obra de José Luis Orozco, de manera muy temprana, es una obra reveladora en más de un sentido. Es una lectura completa del pensamiento occidental, de la etapa mítica, filosófica, y un recorrido estupendo por los diversos pensadores en torno a la ciudad, a la polis, al Estado. Creo que en el fondo estaría el aliento de buscar el destino real del ser humano, que es un presupuesto para el diseño de toda filosofía política. También la tesis es toda una búsqueda sobre el papel del individualismo, sobre todo ahora que se habla del individualismo responsable. Pero también es una búsqueda profunda, adelantada a la idea tradicional de fundación de la sociología, de la búsqueda de la sociedad. A mí me ha sorprendido, ahora que hice lectura retrospectiva, que José Luis Orozco citara autores tan importantes como Talon, su obra Los orígenes de la democracia totalitaria, que hoy son lecturas de actualidad, pero que él ya las veía en aquel entonces de Guerra Fría, en los tiempos en los cuales se consideraba perder el tiempo en leer a este tipo de autores, que son fecundos, que son de gran aliento. En particular, quiero destacar que al proponerse estudiar en la obra de Hegel la superación de la dimensión espiritual del hombre, lo hace a través del examen de las instituciones administrativas y corporativas. Y no es posible, en la visión de Hegel, y creo que mientras José Luis Orozco, culpar de los antagonismos que yacen en el fondo de la sociedad a estas instituciones administrativas o corporativas, no, sino hay que buscar el origen del problema en la expresión de ese dualismo que se da entre individualidad y universalidad. Hegel apela, en la visión de José Luis Orozco, a una síntesis social traducida en una totalidad superior encima de todos los aspectos y conflictos de la sociedad civil, o sea, en el Estado. Por eso su tesis concluye que quizás por eso la contradicción es el alma del universo. Si quisiéramos tener una visión
un poco más adelantada de esta obra de José Luis Orozco, quizás habría que recurrir a quienes mejor han expuesto el problema del Estado en el mundo contemporáneo. Entre ellos a Eric Bey, que también se cita en francés en la obra de José Luis Orozco, donde se propone que desde el punto de vista de Hegel, finalmente, no hay más estado de importancia cuyo centro no se encuentre en la administración, y hace un recorrido de su tiempo, de su etapa, incluso pues considerando que el Estado prusiano tenía un desarrollo superior al de Inglaterra de ese tiempo. Recuerden que estamos hablando de las primeras 3 décadas del siglo XIX. Entonces, esa visión del Estado tiene que ver con las corporaciones, tiene que ver con los sindicatos, tiene que ver con todo aquello que implica una mediación entre el individualismo y el Estado. Porque a final de cuentas creo que en este sentido hay un escepticismo muy fuerte en relación a la idea de que el individuo como tal puede tener una relación con el Estado, que hay una mediación social de primera importancia. Estas reflexiones creo no murieron en las obras posteriores que se han reseñado aquí. Creo que José Luis Orozco, esos primeros estudios que lo forjan como el filósofo político que fue, se van a dejar sentir en obras tan señeras como La Pequeña Ciencia o aquellas obras que nos colocan en la posibilidad de estudiar el mundo contemporáneo con mayor profundidad, sobre todo siendo ciudadanos de este país de México en la época de Trump y a distancia de la concepción de un Estado puramente visto a través de una visión juridicista. Mi vida de relación con José Luis Orozco prácticamente termina cuando él se retira de Chihuahua, pero la cercanía con sus obras yo la mantuve a lo largo de mi vida. Creo que fue una época en la que había tal reflexión, a tal profundidad, que después vino la tesis de Olaf Fuentes sobre los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de Carlos Marx. La búsqueda de un marxismo que, habiendo tenido como precedente el estudio de la tesis de José Luis Orozco, nos llevaron a entender que el Estado es más que un simple instrumento de dominación o instrumento de la burguesía capitalista, como acostumbraban decir como acostumbrábamos decir los que sustentábamos una política de adversarios en el que el triunfo de uno significaba la destrucción y la muerte total del otro. Creo que el Estado es mucho más, va mucho más allá. A mi juicio, esta fase de la Universidad Autónoma de Chihuahua concluye cuando cae el telón con la derrota del movimiento estudiantil de 1973-1974. Creo que a partir de ahí hay, al menos en la reflexión y en la acción política y filosófica, un rezago del que no hemos podido recuperar. En ese sentido, creo que la cátedra se puede establecer en este momento tan oportuno como la base para sistematizar un sentido político moderno, quizá formar una escuela de pensamiento a partir de las líneas que nos trazó José Luis Orozco y, ¿por qué no?, dar paso a una generación con elementos nuevos de crítica, particularmente en esta época de Trump. Yo no quiero terminar esta intervención sin hacer una referencia quizás romántica, pero igualmente compartible. Hubo en aquella etapa ilusiones, claro que las hubo muchas ilusiones, algunas de ellas truncadas,
Las instituciones por las que yo me incliné fueron las que después me di cuenta que Milton describió en su obra El Paraíso Perdido. Nos dijo, tratemos de establecer qué fuerzas nos pueden dar nuestras ilusiones y si no, qué resolución nuestra desesperanza. Muchas gracias. Gracias, la obra temprana de un filósofo político. Por cierto, José Luis López Portillo visitó la entonces Escuela de Administración Pública y Ciencia Política durante el mes de enero de 1973, siendo director de la Comisión Federal de Electricidad, acompañado por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, y también acompañado por Jesús Silva Herzog, entonces primer director del Infonavit. Cumplimos 50 años y tenemos mucha historia. Gracias, licenciado García Chávez. Bien, el cuarto ponente de la noche es el doctor Amando Basurto. Él nos comparte su propuesta José Luis Orozco y la revolución corporativa, los anclajes del siglo americano. Doctor, cuenta con 20 minutos. Buenas noches. Agradezco mucho la invitación y es un honor participar de esta cátedra patrimonial José Luis Orozco, que fuese mi profesor y mentor y con quien tengo una gran deuda intelectual y personal. Mis condolencias por su pérdida el pasado mes de junio a la familia de todo corazón y las hago extensivas a las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, tanto de la Universidad Autónoma de Chihuahua como de la Nacional Autónoma de México, por perder a su fundador y a uno de los académicos más comprometidos no solo con el conocimiento, sino con la formación de jugadores. Me considero muy afortunado, ya que tuve la oportunidad de ser alumno del doctor Orozco ya a finales del siglo pasado y de que dirigiera mis tesis de licenciatura y de maestría. También colaboré con él como profesor adjunto y como ayudante de investigación por varios años. Desde el 2003 participé a distancia en los proyectos de investigación que dirigió. Así que por poco más de 20 años no solo lo conocí, sino disfruté de su amistad y su apoyo. Doctor, este homenaje es para usted. La obra intelectual de José Luis Orozco es vasta y compleja. Incluye historia de la filosofía, el elitismo clásico europeo, la fundación de la ciencia política en los Estados Unidos, el pragmatismo filosófico y político, y un profundo estudio de la historia y pensamientos políticos estadounidenses. Esto dificulta situar en ella un texto que sea central o fundamentalmente significativo. Teniendo esto en mente y sin pretender señalar una perspectiva única de entrada a la labor intelectual de Orozco, presento aquí su texto titulado La Revolución Corporativa, publicado originalmente en 1987 y más tarde traducido al italiano. Espero que las razones de la relevancia de este texto, todo en su obra en general, sea revelado durante mi exposición. Para Orozco, el siglo XX fue el siglo americano y del pragmatismo. En ningún sentido avala él la hegemonía económica, ideológica y militar estadounidense. Muy al contrario, Orozco insistía en el estudio y análisis de los contenidos de tal hegemonía con el objetivo de señalar cuáles eran las raíces de lo que él llamó la americanización del mundo. Esto es evidente en la definición de globalización, de globalismo, que Orozco ofrece en el Breviario Político de la Globalización, editado en 1997. En ella, para evitar conferir al proceso de globalización un carácter apabullante e incuestionable y acabar concluyendo que se trata de un proceso comandado por las libres fuerzas del mercado y que más cerrado aún, que conducía hacia la democratización de las relaciones sociales, propone reconocer la globalización como americanización. Americanización especifica él en el sentido de exportación de un modelo corporativo en el que los sectores empresarial y militar se amalgaman y complementan. Orozco se refiere aquí al tejido político-institucional que conformaron el Plan Marshall, el Congreso por la Libertad de la Cultura y la Comisión Trilateral, las cuales forjan
un clima internacional de opinión en el cual se legitima una management de la interdependencia global. Este management de la interdependencia implicó históricamente la superposición de la CFA con la Pax Americana, en la que el Estado, que había sido el árbitro de las relaciones económicas del siglo XVIII, quedaba desbancado. Los fundamentos del siglo americano son analizados con más detalle por Orozco en su obra Razón de Estado y Razón de Mercado, publicada en 1992, y de la cual solo mencionaré que que él caracteriza el periodo que va de la Primera Guerra Mundial a la globalización de finales del siglo XX como un proceso de subordinación funcional de la razón de Estado a la razón de mercado, y esto ha creado un moderno príncipe nacional. Para Orozco, pues, la globalización es, y lo cito, la forma más acabada del totalitarismo. Continúo la cita. Lo que la globalización acarrea es, escribe Orozco, un centro de gravedad en torno al cual se dan las principales decisiones económicas y políticas mundiales, dotado de un carácter no democrático, esbozado en la esfera privada, dogmático en su pensamiento y acción, sin márgenes para un pluralismo no corporatizado, renuente al debate político profundo y atado a una lógica de ganancia que le permite la planificación a largo plazo. Su vestuario ideológico, insiste, se finca en el fin de la historia y el triunfo aplastante del liberalismo que mistifica el universo empresarial. Y es tanto el desarrollo de un pensamiento único, en que Orozco coincide con Ignacio Ramonet, como la idea de ser una necesidad histórica, lo que vuelve totalitaria a la globalización. Pero entonces, ¿cómo puede ser ese mismo siglo, el siglo americano, el siglo del pragmatismo? ¿Cómo puede ser totalitario algo que es inherentemente pragmático? Es decir, que es inherentemente totalitario, ¿cómo puede ser totalitario algo que es inherentemente pragmático? Es decir, aplastantemente plástico y plural. Me remito a la definición de pragmatismo que el mismo Orozco ofrece en el breviario político de la globalización. El pragmatismo, escribe él, es una filosofía y metodología de la acción que permea la organización de la cultura global y relativiza y dogmatiza según sus rules of the game, el llamado nuevo orden mundial. La relativiza y dogmatiza a través de la adecuación y manipulación, sigo citando, de las grandes antinomias entre racionalidad y irracionalidad, industria y finanzas, intercambio y especulación, interés y seguridad, presión y poder, idealismo y realismo, individualismo y estandarización, mercado y Estado, y finalmente, nacionalismo y globalismo. Fin de la cita. Orozco enlista y analiza 5 generaciones pragmáticas en donde la quinta se caracteriza por engendrar la legitimación de la hegemonía intelectual mundial, del pragmatismo como filosofía global, en que, le cito, soslaya las contradicciones internas del sistema norteamericano de poder, propiedad y economía mundial, y pospone, por su esencial discordancia dialogal, cualquier cuestionamiento estructural y moral del orden existente de las cosas. Fin de la cita. Es precisamente la consolidación de la hegemonía americana durante el siglo XX y sus connotaciones ideológicas, flexibles y totalitarias, que en forma de siglo americano tiene sus anclajes en lo que Orozco denomina, tomando prestada la expresión de James Burnham, la revolución corporativa. El texto, con este mismo título, desde esta perspectiva, es una obra bisagra entre las exploraciones intelectuales que Orozco realiza en los campos de la filosofía política, y en especial en Hegel, el elitismo y el pragmatismo político, así como sus estudios posteriores sobre el globalismo norteamericano y el Estado pragmático. Esto no quiere decir que hay un Orozco antes y después, sino simplemente que la revolución corporativa, en la revolución corporativa, Orozco analiza el punto de partida y nos muestra los corredores de entrada que él mismo utilizó para acceder a su análisis. La bancarrota financiera sí, pero también política e ideológica que representó para Europa la Primera Guerra Mundial, se enlaza con la consolidación del gran capital monopólico y con la expansión territorial estadounidense. Es en ese escenario que las formas de concertación logradas ya en el capital, sociedad y Estado a nivel nacional se proyectan hacia la política exterior estadounidense. Este es el momento propicio para el ejercicio de una pragma hegemónica, escribe Orozco,
que visualiza a los grandes conglomerados empresariales, corporations, como los cuerpos intermedios que, muy aparte de las nostalgias gremialistas europeas, proyectan a las nuevas estructuras del capitalismo financiero como las matrices selectivo-organizativo-participatorias de la nueva sociedad. Con ello, en términos gramscianos, explica Orozco, se produce una ampliación del Estado, una aparente división, fragmentación de la soberanía mediada por la mano invisible de la economía y la mano visible de la administración. Ya en la cristalización de la revolución corporativa en el siglo XX, las expresiones de elitismo son abiertas, evidentes y nada marginales. Y es aquí donde el estudio de Orozco de la noción de Burnham se enlaza con su propio trabajo sobre los elitismos de Mosca y Pareto. Esta elitización conservadora de la competencia política protege, según Burnham, la libertad individual frente a la democracia totalitaria, construida sobre el mito de la voluntad popular y los mitos de la democracia como autogobierno, o la ilusión decimonónica de volver científicas a las masas mediante la educación universal a la juventud. En la depuración elitista de la democracia estadounidense, explica Orozco, acompañan a Burnham Joseph Schumpeter con su democracia de consumo, la poliarquía de Robert Dahl, el fascismo amigable de Bertrand Ross y el pluralismo organizacional de Samuel Huntington. La aproximación desde el elitismo que realiza Orozco se complementa con lo que considero es el principal punto de entrada al corporatismo, la sociedad civil, según Hegel. En contraste con la noción marxista de la corporación que la reduce a su manifestación como Joint Stock Company, Orozco recurre a la metafísica política de Hegel, que incursiona en los ámbitos religioso, cultural y político. Hegel ubica a las corporaciones en un plano mesopolítico como punto de conversión de la sociedad civil en Estado, y en la que el interés privado se politiza y lo particular se arraiga en lo universal. En Hegel, los núcleos administrativos corporativos son los agentes de racionalización orgánica de la sociedad civil. En el temprano contexto de la fundación colonial estadounidense, que estaba ligado al absolutismo y al mercantilismo británicos, las corporaciones serán no solo joint stock companies, sino congregations, states and local councils. Esta lectura de Orozco ya es clara en su temprano trabajo sobre Hegel, en el que escribe, y lo cito: Hegel vislumbra la potencialidad de la organización de la sociedad a la vez que se percata de la preparación implícita en ella para el advenimiento de la ordenación propiamente política de la sociedad. La cúspide en el proceso ascendente de politización de la sociedad la encontramos en la corporación, que se delinea como órgano moral con profundo sentido político. Fin de la cita. El caso de John Winthrop, al que Orozco bien alude en la revolución corporativa, es el punto originario de contacto analítico entre el elitismo y Hegel, ya que, y lo cito de nuevo, bosqueja firmemente los lineamientos mayores tanto del elitismo corporativo como el del modelismo bíblico negocial que es de la política norteamericana. Fin de la cita. Las relaciones entre Estado y sociedad son aquí mediadas por fórmulas modernas de contractualismo y por la personalidad jurídica de la corporación. Una vez entrada la segunda mitad del siglo XIX, el corporativismo estadounidense se aleja de su inicial impulso liberal asociativo y se mueve hacia la organicidad darwinista bajo la égida del naturalismo evolucionista de Herbert Spencer. Con él, escribió Orozco, la biología desbanca ahora a la volonté general y replantea las nociones del ensamble y la unidad sociales en los términos de las nuevas estructuras corporativo-privadas y sus funciones dinámico-selectivas. Este parteaguas darwiniano da cobijo y sustento al moderno príncipe corporativo, que sigo citando Orozco, al evadir la homogeneidad congelada e improductiva de las fórmulas militaristas, elitistas o socialistas, reproduce la mecánica universal de la supervivencia de los más aptos y la circulación e imposición de los mejores que salvan al individuo y a la ganancia. La libertad es, pues, en este caso, intercambiado por la disciplina orgánico-organizativa de la supervivencia. Por otro lado, pero casi al mismo tiempo, el príncipe corporativo obtiene sus altos zancos jurídicos judiciales directamente de la Suprema Corte en las figuras de Stephen Field y muy especialmente de Oliver Wendell Holmes. Este último, escribe Orozco, bajo la premisa de que la única fuente creadora y transformadora del derecho es la voluntad del supremo poder de facto en la comunidad. Sostiene que los intereses más poderosos deben manifestarse más o menos en la legislación, la cual, como cualquier otro artefacto del hombre o la bestia,
debe tender a largo plazo a ayudar a la supervivencia de los más altos. Al darwinismo spenceriano de finales del siglo XIX se suma, con su pluralismo, plasticidad y empiricismo radical, el pragmatismo de William James, quien salta de la mecanicidad de la acción refleja a la plasticidad y fluidez de la conciencia que opera en el contexto de la experiencia plural. La filosofía, psicología de James, que se plega a las líneas ya cosmológicas de la sociedad, encuentra su articulación cultural en el republicanismo elitista de William Graham Sumner, quien sostiene que la democracia norteamericana no puede dejarse ni al sufragio, ni a la demagogia, ni a la filosofía, ni a la correduría de principios. James y Sumner, explica Orozco, lo cito, al empresarializar la vida individual, socializan la superhumanidad de los hombres de negocios, fin de cita. Y entonces sirve de sostén ideológico para la superhumanización, si no del monopolio, sí del trust, que funcionaliza y eficientiza la democracia. Pero el corporativismo estadounidense no solo disciplina y eficientiza bajo la administración gerencial. Desde la perspectiva del materialismo histórico de la burguesía norteamericana, dice Orozco, el corporativismo amplía la esfera de dominación social del capital privado, al atenuar, administrar y, de ser posible, difuminar el conflicto de clases y formar una nueva conciencia económica individualista del obrero y nacionalista del individuo. El principal ejemplo de este fenómeno que Orozco nos presenta es el de la Federación Cívica Nacional, que es un parlamento, escribe él, cuyas modalidades concertadas y mediatizadoras integran la imagen de lo que bien podría llamarse el fascismo perfecto, el fascismo sin Estado. El nuevo orden de las lógicas económica y política convergen en este sin Estado, no en el sentido anárquico, sino en lo que Orozco llama una nueva etapa orgánica que une al Estado a la dinámica de valor y del intercambio, que supera toda fórmula política piramidal y le arrebata, sí, al Estado, su poder centralizador, unitario, ajeno a la mecánica económica. Existe fascismo sin Estado, sobre el que se construye la hegemonía estadounidense de la primera parte del siglo XX y que evoluciona hasta el globalismo totalitario al que Orozco se refiere en el breviario político de la globalización. En una etapa inicial, entonces, la revolución corporativa, con su darwinismo spenceriano de selección natural y su elitismo económico, es regulado por la radicalidad, en su radicalidad por la plasticidad pluralista del pragmatismo jamesiano. Ya en el siglo XX, el managerialismo característico del trust se vuelve modelo para la extensión social del capital y del interés privado. La atenuación del conflicto de clases y la mediación institucional corporativa con profundos tonos nacionalistas e imperialistas sin el lastre del Estado. El entramado institucional internacional de posguerras de carácter político, militar y comercial tiene como base una implicación de estos mismos intereses armonizados al interior de los Estados Unidos, en forma de Great Society, New Deal o el complejo militar industrial. Y aquí, entre paréntesis, digo que este es precisamente el sombrío fondo sobre el que el discurso incendiario y las políticas de disciplinariedad comercialista de Donald Trump hoy tienen como directrices un nacionalismo individualista que impulsa un renovado modelo de sustitución e importaciones en pleno siglo XXI. No es casualidad, pues, que Orozco insiste en señalar, y lo cito, el empeño de Arnold Bentley por construir la ciencia política del capitalismo corporativo, insertando el interés como la infraestructura psicológica incuestionada de la conducta social. Actualizar la teoría tradicional de la democracia, sincronizar modernamente el sistema político y el sistema económico, impone reconocer la manera en la cual los intereses operan a través del gobierno. Fin de la cita. La evaluación del trabajo de Bentley que realiza Orozco nos refiere a la lógica de su propio trabajo en una suerte de ingeniería inversa. Es decir, la obra de Orozco es un esfuerzo por construir una perspectiva de pensamiento político crítico que parte de conocer, reconocer y comprender el capitalismo corporativo inserto en las dinámicas nacionales e internacionales del poder. Desde esta perspectiva, al no comprender la relación casi simbiótica entre razón de Estado y razón de mercado, y
sus implicaciones, mantiene todo estudio contemporáneo de la política y lo político bajo un velo de inocencia, por decirlo menos. Así pues, los que José Luis Orozco presenta en la Revolución Corporativa son los anclajes históricos e intelectuales del siglo americano, con los que él contribuye como plataforma para pensar la hegemonía estadounidense aún vigente y sus posibles implicaciones. Por estas y otras contribuciones le estamos agradecidos, doctor Orozco. Muchas gracias. Bien, pues agradecer a los 4 ponentes por remontarnos al Chihuahua de la segunda mitad del siglo XX. Doctor Arturo Rico Bobbio, muchas gracias por su presencia. Maestro Enrique Vallar del Conquillo, muy agradecido. Licenciado Jaime García Chávez. El doctor Armando Basurto. Muchas gracias. Ahora invito al rector, al maestro Luis Alberto Pío Ramírez, nos comparta unas palabras seguidas de la entrega de un reconocimiento póstumo a la señora Marta Elsa García Marín, esposa del doctor José Luis Orozco Alcántara. Muy buenas noches, estimados miembros de nuestra comunidad universitaria, estimados miembros de nuestra comunidad de Chihuahua. El día de hoy, la Universidad Autónoma de Chihuahua se ha vestido de gala para hacer un gran reconocimiento a uno de sus hijos, pero también a uno de sus padres. El diálogo es el fenómeno por el cual nuestras sociedades permanecen vivas. El diálogo, sin lugar a dudas, es lo que como comunidad nos hará salir adelante. Dejar los rompimientos, el entendimiento con el otro. Justo precisamente esta noche, estos grandes 4 catedráticos han dado muestra del ejercicio del diálogo con un gran maestro de la universidad, José Luis Orozco. Sin duda alguna, la obra de José Luis Orozco vale por sí misma. Sin embargo, cuando nosotros la observamos a través de 4 personas que tuvieron contacto constante o temporal con el doctor Orozco, es cuando entendemos mucho más el potencial que su misma obra encierra. Como bien se dijo hoy aquí, el doctor Orozco apreció a la Universidad Autónoma de Chihuahua, dejando su semilla tanto en la Facultad de Filosofía y Letras como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde fue su primer director y fundador. Y menciono un reconocimiento al hijo, por ser precisamente obra de la universidad, pero también al padre, porque en el futuro, sin lugar a dudas, hemos de confiar en la obra de José Luis Orozco como la moldeadora de los siguientes universitarios. Ese énfasis en el análisis, precisamente el juicio sobre todas las cosas, conjugar todas las partes de los hechos, es fundamental para tener un gran sentido crítico. José Luis Orozco lo consiguió, y esto se verá reflejado seguramente en los siguientes universitarios. Obligatoriamente, José Luis Orozco es uno de los esenciales de Chihuahua. Debe ser de cabeza. Hoy, en memoria del doctor José Luis Orozco Alcántara, fundador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad Autónoma de Chihuahua entrega este reconocimiento a través de la
Cátedra Patrimonial, a su familia. A su viuda, le decimos muchas gracias por la permanencia y legado de José Luis Orozco a nuestros universitarios y a nuestra comunidad. Muchas gracias. Es así como cerramos esta cátedra patrimonial, agradeciendo a las autoridades, ponentes y todos los aquí presentes, su asistencia. Deseamos a todos una excelente noche.